por este amplio panorama de las reformas, no esta inmediata, sino lo que ha venido pasando desde la revolución prácticamente. Mencionaba sobre que la reforma no es solamente laboral, sino social, ¿no? Afecta a todo lo social. Y sí, efectivamente, nosotros que creemos que es así. También mencionaba lo de los partidos políticos, y que no, si bien han venido los ataques de los tres grandes, por lo menos, porque creemos que es un Estado, pero es un Estado de clase, ¿no? No concebimos al Estado como un ente separado de la lucha de clases, y sabemos que finalmente lo que está detrás de la lucha de clases, o lo más esencial de la lucha de clases, es la lucha por la plusvalía, ¿no? Luego entonces, también mencionaba el compañero y aceptamos que así es, solamente la organización del trabajador, solamente la organización del proletariado es lo que va a poder generar una reforma laboral, pero una reforma a favor, y no nada más una reforma laboral, sino de hecho la reforma del sistema social completo. Damos ahora la palabra a la compañera Yasmín Padilla. Ella es la directora de Comunista, órgano central del Partido Comunista de México. Buenas tardes. Bueno, yo voy a abordar el tema de la reforma laboral un poco tratando de explicar por qué se han venido dando esta reforma y cuál es desde nuestra perspectiva la propuesta o el camino que deben seguir los trabajadores pues, para desarrollar. Se ha preparado un documento que le voy a dar lectura. En las últimas décadas, la clase trabajadora ha venido enfrentando una pérdida paulatina y a veces abrupta de sus derechos y conquistas, generando un incesante descenso en sus condiciones laborales y de vida. La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo se nos presenta como una medida necesaria para actualizar el marco jurídico a las condiciones que impone la realidad. Y en esto no han mentido nuestros burgueses. En realidad se trata de medidas que vienen a legalizar situaciones que en los hechos se vienen dando desde hace algunos años. El reconocimiento de los derechos laborales favorables a los trabajadores, que hasta ahora están plasmados en la Constitución política, así como en la ley laboral, no son ninguna concesión gratuita ni producto de la generosidad de la clase dominante o de la buena voluntad de los gobiernos del principio del siglo pasado. Son producto de férreas luchas libradas por la clase trabajadora, que costaron represión, persecuciones, encarcelamiento e incluso la vida de un sinfín de obreros y de luchadores sociales, de revolucionarios. Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo plasma ciertos derechos que antaño garantizaban ciertas condiciones de vida favorables a la clase obrera, debemos tener presente que desde su origen la Ley Federal del Trabajo es una ley eminentemente burguesa, que en sus entrañas conscientes el germen que permite la reproducción del capitalismo, la explotación de la fuerza de trabajo. Esto tiene su origen en que tras un cruento enfrentamiento de clases que se manifestaba incluso después de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano se vio la necesidad de conciliar el conflicto de clases para garantizar cierta estabilidad política que permitiera cumplir con su principal tarea, reorganizar el capitalismo en nuestro país. Fue sobre todo a partir del sexenio cardenista que el Estado mexicano decidió hacer efectivas algunas de las reivindicaciones de la lucha del pueblo mexicano, permitiendo a la clase obrera organizar sindicatos, pero esta era una política de Estado que se vio condicionada a la corporativización de las organizaciones de trabajadores y campesinos al sistema político y que hizo mucho daño al movimiento obrero, pues si bien es cierto en su tiempo las condiciones laborales de los trabajadores de nuestro país estuvieron por encima de los reconocidos en el resto de América Latina, esta política de Estado arrebató a los trabajadores y campesinos de nuestro país la independencia de clases, pues desde entonces sus organizaciones se hallaban comprometidas con el proyecto capitalista a cambio de algunas concesiones, es decir, se otorgaron algunas concesiones económicas a cambio de independencia política. Siendo así, podemos afirmar que la presente Ley Federal del Trabajo no es más que el producto de la lucha de clases en el país en las últimas décadas, el reflejo de las relaciones sociales del modo de producción, un producto de la estira y afloja entre dos clases enfrentadas entre sí. Sin embargo, a pesar del costo que significó
significó la conquista de tales derechos, en la actualidad, en realidad son letra muerta para la mayoría de los trabajadores. La mayoría de quienes gozan todavía de derechos tales como jubilación y prestaciones son trabajadores que firmaron su contrato hace más de 20 años y que lo hacen en alguna empresa o dependencia y los sindicatos han mantenido todavía a buena parte de su planta laboral bajo la protección del contrato colectivo. Pero aún donde existen sindicatos viejos, la tendencia a la precarización del trabajo se ha venido acelerando, pues al quedar vacantes las plazas, la materia de trabajo es ocupada por trabajadores que no son incorporados al sindicato o bien por trabajadores contratados por alguna compañía que se encarga de subcontratar personal. En ambos casos, la generalidad es que se realiza el mismo trabajo pero con un salario menor y con peores condiciones de trabajo. Esto trae como resultado que mientras crece la cantidad de trabajadores que laboran en condiciones precarias, disminuye la cantidad de estos que lo hacen bajo las condiciones establecidas todavía en la Ley Federal del Trabajo vigente. Todo esto es posible gracias a que los patrones son quienes en realidad conducen al Estado mexicano y quienes en realidad conducen el destino de nuestro país, de la producción y del trabajo. Pero también es posible tomando en cuenta el alto grado de cooperación entre la patronal y los líderes sindicales que han ocupado sus puestos para garantizar a estas mejores condiciones para la explotación. Aún así, hemos de tomar en cuenta que los votos de poder que han edificado los personajes corruptos que dirigen la mayor parte de los sindicatos en México dependen en cierta medida de la existencia misma de los sindicatos y que su poder decrece correlativamente ante la disminución del personal afiliado a los mismos y en la medida en que estos no los respaldan o no los reconocen como sus legítimos dirigentes. Por lo que dichos líderes corruptos son la muestra de una contradicción. Por un lado, su compromiso es ayudar al patrón a explotar el trabajo de sus afiliados, por lo que su actividad cotidiana está relacionada a buscar los derechos de sus compañeros a cambio de dinero, acciones en la empresa, acceso a puestos de administración pública, sobre todo en la Cámara de Diputados, o bien tantos privilegios que por otro lado tienen que contar con cierto respaldo de su base traicionada para así poder negociar favorablemente los privilegios ante la patronal. Si bien los líderes sindicales corruptos recurren constantemente a la violencia para asegurar su poder dentro del sindicato, también recurren a otras tácticas para tener el respaldo de sus afiliados, por ejemplo, negociando permisos y apoyando jurídicamente a los trabajadores en algunos casos. Como sabemos, la mayor parte de los sindicatos, sobre todo los de mayor importancia, como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y el Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, permanecen afiliados al PRI y sus líderes son militantes de dicho partido, el cual sigue siendo el que controla la mayor parte de los puestos administrativos del Estado mexicano y quien está seriamente interesado en superar la presidencia de la República. Por ello, no ha de extrañar que sea precisamente el PRI quien haya presentado esta vez la posibilidad de realizar la reforma laboral que tanto han anhelado las fuerzas del capital. Sin embargo, ella es una copia fiel de la impulsada por el PAN. Por otro lado, en la última década, el oportunismo y el reformismo en las direcciones del movimiento sindical, leales sindicatos luchados como UNC, etc., han funcionado como un muro de contención del nivel de compatibilidad de las movilizaciones obreras, manteniéndolos en los cauces del legalismo o bien dejándolas a nivel de luchas electorales con apoyo a los candidatos del PRD, convenciéndolos de que mediante la lucha parlamentaria será posible detener las pretendidas reformas. Por encima de las diferencias entre los sindicatos chavos y no chavos, estos han impulsado los pactos con el Estado y los empresarios, la austeridad, la productividad y el crecimiento económico. Han apoyado los procesos de privatización y desnacionalización. ¿Acaso su única diferencia formal es que unos apoyan al PRI y otros al PRD? Por ello, no debe sorprendernos la forma tan burda en que fueron presentadas las iniciativas de reforma. Las diferencias entre ellas son casi imperceptibles y definitivamente superficiales. En esta ocasión, no se han preocupado de maquillar que entre los partidos de la burguesía no existen diferencias sustanciales. En esta ocasión nos han dejado ver claramente que se ha llegado a un consenso burgués. Ahora bien, si bien es cierto que por ahora la iniciativa en la Cámara de Diputados se haya suspendida, no debemos olvidar que la Junta se levante, tanto porque se trata de medidas que en los hechos se vienen aplicando, como también porque no está para nada descartada su aprobación en los próximos meses. Por otra parte, no debemos perder de vista
que se trata de una propuesta eminentemente burguesa, es decir, que se trata de una propuesta de los dueños del capital, que los dueños del capital han venido promoviendo desde hace muchos años, la cual tiende principalmente a aumentar la explotación a través de la prolongación de la jornada de trabajo, a pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor y a minar la capacidad de los trabajadores a organizarse y a defender sus derechos. En este caso, como la inmensa mayoría, el PRI y el resto de las fuerzas políticas que la tratan de hacer posible son simples conductores políticos de una propuesta de clase. Por lo tanto, hemos de considerar que la realidad no siempre se ve reflejada en el marco jurídico. Si bien este pretende ser un instrumento de reproducción de la misma, en este caso podemos ver que la mayor parte de las pretendidas reformas ya se vienen aplicando desde hace muchos años. Los patrones no se han esperado a la legalización de sus procedimientos para llevarlos a cabo. Más aún, muchos de los líderes de Estado que hoy dicen oponerse a la reforma laboral desde hace bastante tiempo han venido consintiendo en sus propios sindicatos la aplicación de medidas tales como la subcontratación, el salario por productividad, los despidos injustificados, etc. Así pues, podemos ver que la burguesía no tiene conflicto moral alguno en imponer su voluntad en medio de la ilegalidad, lo cual no significa que prefiera hacerlo de este modo. La ley es un instrumento de reproducción social, es decir, es un instrumento del Estado, de carácter coercitivo, que pretende convertir en obligatorias ciertas relaciones sociales. En este caso, la Ley Federal del Trabajo consciente y acepta como válida la explotación del trabajo. Obliga, por tanto, a los trabajadores a aceptar que no pueden ser dueños de lo que producen y que para obtener una parte de ella en forma de salario deberán sujetarse a los modos y tiempos que la burguesía está dispuesta a conceder. Así pues, por ejemplo, si un trabajador o grupo de trabajadores decidieran apropiarse del fruto íntegro de su trabajo, estarían considerados por la ley como ladrones. Mientras que no implica para el patrón ningún problema legal el apropiarse de la producción realizada por otros para sí. Aún de este modo, el aparato represivo del Estado no condena por igual una falta al cumplimiento de la ley cuando ésta es cometida por un trabajador que cuando es cometida por un mujer. Pues volviendo al ejemplo anterior, si un trabajador se apropiara del fruto íntegro de su trabajo, sería condenado a prisión irremediablemente, mientras que la mayor parte de las violaciones a la Ley Federal del Trabajo cometidas por la patronal no son siquiera tomadas en cuenta, y en el peor de los casos son sancionadas con multas irrisorias. La ley no es neutral, está al servicio de la burguesía y funge además como instrumento represivo, también como instrumento ideológico, pues se inculca a todos los ciudadanos la idea de que es necesario cumplir la ley por serlo ética y moralmente correcto, porque obedecer la ley es supuestamente lo mejor para todos. A la burguesía que opera en México y que vive de la explotación de trabajadores mexicanos, le resulta incómoda una ley que reconoce como sujeto colectivo a los trabajadores. Le resulta incómodo que estos cuenten con algunos instrumentos jurídicos que les permita, cuando están organizados, salvaguardar sus derechos. Le resulta incómodo que pretenda imponerles un criterio político de cómo y a qué ritmo pueden explotar la fuerza de trabajo, siendo que sus cuentas son más alegres, haciéndolo sin regulación alguna. Para los trabajadores es importante tener en cuenta de cuáles son los derechos que hasta ahora han logrado conquistar como clase, y una forma de mantener vivos esos derechos es ejerciéndolos, por lo que es muy importante tener conocimiento jurídico de los mismos y pelear en las instancias legales para hacerlos respetar. Abandonar la defensa jurídica de los derechos laborales sería un error, pues equivale a desperdiciar el esfuerzo de generaciones obreras anteriores que lucharon por el reconocimiento de los mismos. No nos olvidemos que la jornada de 8 horas, el seguro médico, la contratación colectiva, la prohibición del trabajo infantil, el reconocimiento de los derechos laborales de la mujer, el derecho de huelga, no solo costaron la sangre de miles de obreros. Además, el cumplimiento de dichos derechos significa para familias obreras diferencias sustanciales en sus vidas. Representan la diferencia entre tener vivienda o no tenerla, entre poder atender a sus hijos médicamente o perderlos, y muchos otros hechos trascendentes. Por otra parte, también hemos de tener muy claro que el hecho de que los derechos estén plasmados en la ley no significa su inmediato cumplimiento. Los derechos se vuelven letra muerta cuando no existe una correlación de fuerza política que los haga valer. Es por ello que, aunque haya derechos consagrados tanto en el artículo 123 como en la Ley Federal del Trabajo, no
no son respetados, pues la correlación de fuerza política de la clase obrera no ha sido favorable últimamente, pues una parte considerable de la misma no está organizada ni sindicalizada, y la mayoría de quienes sí lo están son presas fáciles de líderes charros y corruptos que de manera sistemática intercambian los derechos de sus agremiados por privilegios personales. Asimismo, el desconocimiento legal de los derechos de sus trabajadores no significa que estos no puedan ya luchar por preservarlos y obtener aún más. Aquí lo fundamental no es si se aprueba o se mantiene una ley, sino que en la medida que los trabajadores carezcan de instrumentos organizativos propios, su condición será pisoteada por la policía, con o sin la nuance de la ley, y en la medida en que se desarrollen sus instrumentos organizativos, sindicatos y partidos, su capacidad para defender sus derechos, para obtener más y pelear por el poder aumentará. Nadie con verdadera conciencia de clase podrá llamar a festejar la supervivencia de la Ley Federal del Trabajo vigente. Nadie con verdadera vocación obrera podrá llamar a cruzarse de brazos por llevar o retener en el marco jurídico alguna ley. Los comunistas planteamos que esta es una lucha, que en esta lucha es importante comprender que la contradicción existente entre capitales y trabajo llega a un punto en que las tensiones permanentes el conflicto socioclasista plantean a la clase obrera el pasar de la lucha defensiva a la ofensiva, a su alternancia histórica. El Partido Comunista es en este sentido un objetivo a conquistar por la clase obrera, al tiempo que lucha por defender sus reivindicaciones inmediatas vinculadas a la acción de cumplir sus objetivos como clase. El Partido Comunista se está planteando que exista una oportunidad si reconocemos que la correlación de fuerzas para un movimiento sindical clasista es inexistente, de construir un nuevo movimiento obrero sindical politizado, cuya lucha por el socialismo comunismo esté conectada con los objetivos diarios de la vida del trabajador sencillo, que con su rol en la producción es el principal productor de las riquezas que hoy expropia el pequeño grupo de monopolios que conforman el capitalismo en su paso imperialista. Por tanto, el llamado que se hace desde esta mesa es a no confiarse en ninguno de los líderes chavos y no chavos que han traicionado sistemáticamente a la clase obrera, a no bajarse ni por un segundo la guardia y a no conformarse ni por un instante con lo obtenido hasta ahora. Lo que hace falta es mayor organización obrera, desde el nivel más elemental hasta el más avanzado, desde la construcción de organización de base para defender los derechos más elementales dentro de los centros de trabajo, hasta la construcción del partido de nuestra clase, el cual aspire no solamente a conservar lo obtenido, sino a perder definitivamente sus cadenas y a conquistar el futuro libre para los trabajadores y todos los explotados. Agradecemos a la compañera Yasmín Padilla, directora de